estudiar esta clase, en esta clase 2, estamos trabajando con la primera columna. La primera columna que sostiene nuestra casa, nuestra vida, es la salvación. La semana pasada hablamos sobre de qué debemos, por qué somos salvos, de qué somos salvos. Y pudimos estudiar en profundidad de que a causa de nuestro pecado hemos sido condenados. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 3, que todos hemos pecado. Absolutamente todos hemos pecado, por lo tanto dice la palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, como hemos pecado y estamos condenados, necesitamos un Salvador. Amén. Y entonces, esa primera clase hablamos de eso, de qué rayos soy salvo. Amén. Y ahora seguimos en esta columna, la salvación, el plan de salvación. Esta clase se llama Solo Jesús puede salvar. Solo Jesús puede salvar. Amén. Y la mayoría de las religiones del mundo cree y sustenta su salvación en las buenas obras, en lo que el hombre puede hacer para merecerse la salvación, ¿sí? Y la salvación de primera y a los ojos de la mayoría de la gente sería como la elección o el común de todas las personas de que yo debo hacer cosas, mejores cosas que las cosas malas que hago, como para que yo me pueda ganar algo. La mayoría de las religiones se sustenta en ese método, en esa manera de poder salvarte, de que tus buenas obras deben superar tus malas obras. Solamente de esa forma tú obtendrás un lugar mejor. Si tus malas obras superan las buenas obras, cooperaste. Pero lamentablemente la Biblia dice que todas nuestras obras, todas, dice que son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, escúcheme, en este método cree el Islam, el hinduismo, el budismo, la mayoría de las religiones creen en este método. Y uno de los deseos básicos del hombre la mayoría de las veces es tratar de controlar su propio destino, tratar como de que algo esté en mi mano, que yo pueda manipularlo para que yo pueda obtener algo. Pero la fe, el cristianismo se basa absolutamente en lo contrario, que la salvación es un don dado por Dios, es un don dado por el Señor. Y como le comentaba, la salvación por obras apela a la mayoría de las veces a la soberbia del hombre de creer y apuntar a su deseo de estar todo en control. Porque si yo soy bueno, y la mayoría de las personas cree esto, y es importante aprenderlo, porque la mayoría de las personas creen que porque son buenas, se merecen un lugar en el cielo. ¿Me entiende? ¿Cuánta gente usted ha escuchado y le han dicho a usted, es que yo soy bueno, yo no soy malo? ¿Sí o no? Y la mayoría de la gente se cree buena porque son pocas la gente que tienen ese sentido moral de justicia. Lamentablemente nosotros cuando nacemos, todos nosotros venimos desde fábrica con un sentido de justicia parcial, de una moralidad parcial, porque todos sabemos lo que es bueno y malo. Hasta el ateo sabe lo que es justo y lo que es injusto. Pero el cristianismo habla de que nosotros necesitamos un mediador, un salvador, y ese es Jesús. Solamente Jesús puede salvar. Amén. Escúcheme. Entonces, por lo tanto, es natural que cuando el hombre crea una religión debe involucrar algún tipo de salvación por obras. Pero la Biblia es específica que nosotros no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe, como lo estudiamos la semana pasada. Y ya que la salvación por obras apela a la naturaleza pecaminosa del hombre, porque si yo creo que es por obras, entonces creo que hay obras buenas y creo que hay obras malas, apunta entonces a la naturaleza del hombre. Entonces constituye la base de casi todas las religiones este método, pero excepto la del cristianismo, la que se basa en Cristo. Y es precisamente la razón por la cual el cristianismo es tan diferente de todas las religiones. Es la única religión que enseña que la salvación es un don de Dios y no es por obras. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8.
Y si usted tiene su celular, ¿trajo su celular? ¿Tiene internet? ¿Sí? Métase a www.casaencuentro.cl. ¿Puedes ayudarle, Paulina? Por favor. Porque ahí estamos estudiando con la página de la iglesia para que podamos todos estar conectados. Efesios capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Me entiende? Entonces, de alguna manera, todo el hombre, si fuera por obras, en la ecuación entonces no entraría Dios, sino que el centro de todo sería el hombre. Lo bueno, lo malo que haga. Pero aquí la Biblia me dice que por gracia, por un regalo de Dios, nosotros hemos sido salvos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, somos salvos mediante ningún requisito, ninguna obra. No hay manda, no hay penitencia, no hay algún requisito que tú debas hacer para ganarte la salvación más que creer en Jesús. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque de manera inmediata la gloria y la obra la hace Jesús, no nosotros, la hace Dios. Ya no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Amén. Y dice, por eso dice, no por obras, para que nadie se pase la película de que yo estoy aquí en el cielo porque yo fui bueno, porque yo me lo gané. Pero generalmente la mayoría de las obras que hacemos, y no digo que todo, pero la mayoría de las obras que hacemos siempre tienen una doble lectura. No sé si usted ha visto a la gente que sale, yo no digo que esté malo, puede ser de cada quien, pero cuando están haciendo una ayuda benéfica, le sacan la foto para que todos vean lo bueno que son. No sé si le pasa. Hicieron alguna obra, algo, y quieren publicarlo, quieren anunciarlo, quieren que todos lo sepan, porque lamentablemente nuestras obras la mayoría de las veces tienen una doble lectura interior. Por eso dice la palabra del Señor que la salvación dice que es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Entonces, Jesús es el único camino al cielo. ¿Me dice amén a eso? Y escúcheme, y a veces es difícil para la mayoría de la gente aceptar esto porque es a veces complicado poder entender de que Dios se hizo carne. Claro, para nosotros ya es habitual, ¿sí o no? Nosotros lo hablamos, lo cantamos, lo estamos estudiando, pero para el común denominador de la gente, para la gente a lo mejor incrédula, y yo quiero que usted estudiemos esto entendiéndolo para que podamos enseñarlo, porque para eso es el estudio. Es difícil comprenderlo, de que una deidad se haya hecho carne, pero la Biblia afirma y enseña que no hay otro camino para la salvación, sino que Jesús. No hay otro. Jesús mismo dice en Juan capítulo 14, 6, vaya conmigo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Me dice amén? Entonces, escúcheme, Él no es un camino como en uno de muchos, Él es el camino como el primero y el único. ¿Me entiende? No es, escúcheme, Él no es un camino como de muchos caminos, no, es un único camino al cielo y se llama Jesús. Amén. Y nadie, a pesar de su reputación, logro, reconocimiento, estatus social, estudios, escúchame, nadie llegará al cielo, puede ir a Dios Padre si no es a través de la persona de Jesús. ¿Tiene en su mente a alguien súper bueno de la historia? De su vida, a lo mejor su mamá, no es que la mayoría de nosotros como que consideramos santa a nuestras mamás, ¿sí o no? A lo mejor su hijo, a lo mejor alguien, el Papa, Teresa de Calcuta, no sé. Hay hombres muy buenos en la historia, pero por ninguno de sus logros, ni reconocimiento, ni estatus social, ni estudio, ni lo que sea, pueden ser salvos. Solamente a través de Jesús, ¿me dice amén? Y Jesús es el único camino al cielo por las siguientes razones. Primero, Jesús fue elegido por Dios para ser el Salvador. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida, diga conmigo escogida, y precisa ante Dios. ¿Me dice amén?
Entonces, Jesús fue elegido por Dios. ¿Por qué Jesús es el único camino al cielo? Porque Dios lo escogió. Dios lo eligió. Segundo, Jesús es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. No hay otro. En la historia no ha habido ninguno que lo pueda declarar y lo pueda comprobar. Porque loco, hay caleta. Testimonios de que han ido y que han bajado a las profundidades del infierno. Yo he escuchado en mi vida cristiana muchas personas, pero que lo pueda comprobar solamente Jesús. Y mira lo que dice la palabra en Juan 3:13. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Con mi mamá hemos conversado este tema. Sería acuático de repente que alguien bajara del cielo o alguien muerto viniera y te contara, pero nadie tiene ese poder más que Jesús. En la historia nunca ha habido nadie que pueda, como le digo, pueden declararlo, decir si yo vengo del cielo. Yo no sé si usted alguna vez escuchó a Jesús, un puertorriqueño que se llamaba Jesús, no se llamaba Jesús, decía que él era Jesús encarnado. Ganó cualquier plata, se hizo millonario, cuentiendo a la gente, pero nunca pudo hacer un milagro hasta que murió. Hasta el día de hoy está ahí su tumba, ¿me entiende? Entonces, escúcheme en el nombre del Señor. También Jesús ha sido la única persona que ha vivido una vida humana perfecta. ¿Me dice amén a eso? Hebreos capítulo 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Y a mí me encanta esto. A mí me encanta esta palabra, esta declaración del libro de Hebreos. Me encanta porque me deja en evidencia de que a través de Jesús yo puedo tener acceso al Padre y le debo mi vida a Él por esta razón. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que ustedes. El drama es que nosotros cuando somos tentados, el 99,9%, como dicen los envases de spray, caemos. La mayoría de las veces nosotros cuando somos tentados caemos, pero Él no cayó y dice de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es la única persona que ha vivido en la tierra una vida perfecta, fue Jesús. Y ahora uno podría decir, es que Él era Dios, pero fue tentado como hombre. Aún tenía una naturaleza humana como la tuya y la mía. Amén. Él es el único sacrificio por el pecado. Estamos hablando de que Jesús es el camino al cielo por las varias razones que le estoy dando. Él es el único camino al cielo porque es el único sacrificio por el pecado. Primera de Juan capítulo 2, verso 2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 10, verso 26 dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Él es el único sacrificio por el pecado. ¿O alguna vez usted ha dicho, ha encontrado a alguien, yo me sacrificaré por usted y por sus pecados y por sus maldades? No hay nadie. Si no hay ningún humano, escúcheme, no ha habido y no hay ningún humano que nunca haya pecado. Dice, por lo cual todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús no, Jesús es la excepción. Por eso Jesús es el camino al cielo. ¿Me dice amén? Quinto, él solo cumplió la ley y los profetas. Sexto, Él es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. Hebreos capítulo 2, verso 14-15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Él es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. Para siempre.
Él es el único hombre a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo. Amén. Dice Filipenses capítulo 2, verso 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Entonces, encontramos razones en la palabra de Dios de que Jesús es el único camino al cielo. ¿Cómo puedo ser salvo? Soy solamente salvo no por mis obras, no por mis méritos, no por mi conocimiento, no por lo bueno que soy con mi nieto, no por lo buen pastor que soy. No, eso tampoco. No porque yo vengo a los cultos todos los días. No porque yo soy el de multimedia y yo trabajo para la obra de Dios. Tú no soy salvo por eso. Escúcheme. Yo no soy salvo por lo que hago. Yo soy salvo por lo que he recibido. Esa declaración deberías tenerla en tu mente porque de esa manera tú le das la gloria a Dios. No depende nada de ti. Yo no hice nada para merecerlo, nada. Ninguna obra me alcanza, ningún mérito, ninguna obra social, ninguna obra sentimental, espiritual, nada me alcanza. Solamente a través de Jesús yo puedo ser salvo y tengo el camino al cielo. Y Jesús también habló acerca de sí mismo. Escúcheme, en varios lugares, además de Juan capítulo 14, 6, Jesús habló de sí mismo como el único camino al cielo. Él se presentó como el objeto de la fe en Mateo capítulo 7, 21. Vaya conmigo, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. También, escúcheme, Jesús dijo que sus palabras son vida. El Evangelio de Juan capítulo 6, 63. El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que le he hablado son espíritu y vida. Jesús está autoproclamándose a sí mismo como el camino al cielo. Jesús también prometió en persona que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Juan capítulo 3, verso 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Y sabe lo que a mí me encanta de lo que estamos hablando? Es un poquito lo que yo le comentaba la semana pasada. Nosotros generalmente queremos agregarle cosas extra a la receta. Es como cuando de repente te metí en la bola de ser MasterChef en tu casa, estás cocinando algo y decís, ¿y qué pasa si le agrego orégano? ¿Y qué pasa si le agrego comino? Y comenzáis a hacer un experimento y después el resultado es algo agrio o se te pasó la mano o decías, nada que ver, no tenía que agregar esto. Escúchame, el Evangelio en su virtud más pura, en su naturaleza más clara, dice, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No hay nada, ningún requisito, ningún tipo de demanda, ningún tipo de algo que debamos hacer para poder ganarnos la vida eterna. No dice que si tú no te bautizas no serás salvo. No dice que si no das diezmo no serás salvo. No dice que si no vienes a los cultos no serás salvo. Dice que si tú crees serás salvo. Es la receta original. Pero lamentablemente en la religión nosotros mismos por mucho tiempo nos autoimpusimos muchas cosas que si usted no venía vestido de una forma, si no cantábamos de una forma, si no teníamos un método de tal manera, si no dábamos tres gloria a Dios, si no hacíamos algo, no seríamos salvos. Si tú veías Pikachu, si tú veías algo, escuchabas a la Gloria Trevi, escuchabas el casé al revés y un montón de cosas que nosotros le estábamos agregando más receta, pero mira lo que dice la palabra. El título dice Jesús y el amor del Padre, porque no se trata por mis obras. Es lo que te quiero transmitir en este día. No es por mis obras. Yo no soy salvo por lo que yo pueda hacer. Estoy hablando de salvación.
No estoy hablando de añadiduras, no. Estoy hablando de salvación. En la salvación tú no tienes que hacer nada. Todo lo hizo Él. Ahora, si tú querés crecer espiritualmente y quieres añadidura y bendiciones, carácter, cosas, eso es otra cosa. Estamos hablando de salvación. Y dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero nosotros le queremos meter en bola más cosas. Es que ¿cómo va a ser tan fácil ser salvo? ¿Cómo puede ser tan fácil ser salvo? ¿Cómo puede ser? No sé, para mí tendría que, a lo mejor, no sé, venga un año a la iglesia y vamos a ver cómo es su compostura, si usted viene todos los días a la reunión, si usted da su ofrenda. No lo sé. Porque si por mí fuera, yo pondría las reglas de esa manera como para creer que en verdad tú querés ser salvo. Pero ahí tú te das cuenta que el regalo es tan grande, que somos tan inmerecedores. Ahí tú te das cuenta que has sido salvo de una condenación y es un regalo que solamente tú lo tienes que recibir. Yo ayer hablaba con mi hijo Owen y le decía eso. Le preguntaba, hijo, ¿tú le entregaste tu vida a Jesús? ¿Le entregaste tu vida al Señor? Sí, papito. ¿Y ese regalo lo recibiste? Me decía, ¿regalo? Le decía, sí, es un regalo. Y el regalo, escúchame, no tienes que hacer nada, solamente disfrutarlo. Porque no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te pueda amar más. ¿Qué puedo hacer yo para que Él me ame más? ¿Qué puedo hacer para que Él me ame más si Él ya vio? Escúchame, por favor, toda tu película de tu vida ya la vio. Ya la vio. Todos los condoros que tú te has mandado, los condoros que yo me he mandado, las mentiras, tergiversión de las cosas, la manipulación de las cosas, a veces los malos deseos, o las cosas que prometemos y no cumplimos, Dios todas ya las vio. Él es omnisciente, todo lo sabe. Aún así, Él ya te amó. Entonces, ¿qué puedo hacer para que me ame más? Nada, recibirlo y servirle, honrarlo con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y a mí me encanta la palabra del Señor porque en mi volada yo quisiera poner requisitos. Es como cuando tú hay un trabajo, te dicen requisito, experiencia, buena presencia, estudios, ¿sí o no? Buen comportamiento. Y te piden, ¿qué más te piden? Un papel de antecedentes. Porque si tú fuiste alguien canero, olvídate que darte un trabajo, es terrible difícil. Pero ese es el hombre. Pero Dios vio todo tu registro y todos tus antecedentes, porque Él los conoce todos. Y aún así Él te entregó a su único hijo para darte vida. Y eso tiene que ser motivo para ti, para que tú te muevas, para que te apasiones, para que tú te enciendas, para que tú, a pesar de la prueba que estés viviendo, nunca dejes al Señor. Porque lo que yo estoy pasando, lo que tú estás pasando, no es nada comparado al regalo que Él te dio. La recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Jesús habló de sí mismo, que Él era la puerta de las ovejas, el pan de vida y la resurrección. Juan capítulo 11, verso 25. Dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá, aunque muera. El que crea en mí vivirá. Le vuelvo y le repito lo mismo. No hay otra receta. La receta original, la receta orgánica del Evangelio ha sido y siempre será esta. Yo creo que lo mencioné esto el martes pasado, cuando el ladrón está al lado de Jesús. ¿Usted alguna vez ha leído que él repitió la oración del pecador? Imagínate Jesús con todos los dolores, porque le dolía,
porque era hombre. Usted no crea que Jesús estaba ahí. Total, soy Dios, esto para mí no es nada. No. O si no, hubiera estado afligido en el Getsemaní, sudando sangre, afligido hasta la muerte. Dice que estaba su alma. Dice que fue desfigurado. El profeta Isaías lo declara, que fue desfigurado. Su rostro no tenía parecer. Dice que toda la carga, todo el pecado pasó por él. Entonces él está ahí y de repente el ladrón está ahí y otro le dice, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Y el otro ladrón le dice, hey, tú y yo tenemos la culpa de estar aquí. Pero este hombre no ha hecho nada malo. No hay ninguna oración del pecador, pero el evangelio nuestro le ha puesto una oración para ser salvo. Y si tú no la dijiste, olvídate que era ser salvo. Pero tiene que ver con una cuestión de creer. Y Jesús le dice, te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Puh! La receta original dice que solamente en Jesús podemos ser salvos. No por obra, no por mérito, no por reconocimiento, no por tus estudios, ni por tu dinero, ni tu grado, ni tu calidad de ser humano. Porque a veces tú te crees muy la mejor abuelita, el mejor papá, la mejor mamá, el mejor cristiano, pero nada de eso te salva. Solamente creer en Él te salva. ¿Me dice amén? No estoy hablando de madurez espiritual. Por favor, no estoy hablando de eso, estoy hablando de salvación. Estamos hablando de eso. Porque de eso tiene que ver otra cosa. ¿Me dice amén? Está buena esta palabra, está buena esta enseñanza. Nadie más puede reclamar estos títulos. Y el que los reclame se pasa la media película. Y nadie más lo ha hecho en toda la historia. Y quiero hablarte de esto, que esto es muy bueno. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos una relación con la palabra del Señor. Nosotros tenemos una relación con la historia. Nosotros tenemos una relación con lo que se habla acá. Y sabemos y creemos en Jesús porque se nos fue quitada la venda de la duda, ¿verdad? Escuchamos el mensaje porque la fe viene por el oír la palabra. Tú escuchaste la palabra y creíste. Amén. Se te fueron caídas tus escamas de la duda, de la incredulidad y podemos verlo. Pero ahora, ¿cómo yo le explico a alguien que no cree? ¿Cómo yo le explico a alguien que Jesús solamente es el camino y la vida y la verdad y nadie es salvo si no es por Él? Entonces ahí yo tengo que entrar a la historicidad de Jesús, la veracidad del Jesús histórico. ¿Está escuchándome? Porque nosotros como hijos de Dios debemos, escúchame, debemos tener conocimiento de la materia. No puedo hablar de Jesús si solamente creo que es un Jesús de iglesia, un Jesús de cultura evangélica, protestante, canuta. No, tengo que tener un argumento, no solamente espiritual, no solamente bíblico, sino que también de historicidad, la veracidad de Jesús. ¿Me dice amén a eso? Y la mayoría de las personas, cuando tú les dices, pero que nadie va al Padre si no es por Jesús, porque eso lo dice la Biblia, y la gente te dice, pero eso lo dice la Biblia. ¿Y cómo tú me explicas que eso es verdad? ¿Cómo yo sé que eso está, que la Biblia es real? ¿Cómo yo sé que Jesús fue real y no fue un invento de ahí por algún loco y todos estamos en volada creyendo cualquier estupidez? Y si tú no tenías un conocimiento, ¿qué hay como tonto, po? Y esa es la verdad. Y uno puede decir, no, es que yo sé, po, pero eso no avala nada. Es que no, yo sé, po, porque yo sé porque lo he sentido, tampoco avala nada. Ayer estábamos hablando, veíamos una película el domingo estaba viendo una película con mi mamá, de una persona que tenía mucho conocimiento, el tipo sabía todo, de qué se componía la pólvora, pregunta que le hicieran cuál es la ciudad no sé, de Uganda, y él sabía, y yo llegaba a la conclusión de que el conocimiento es poder. La mayoría de la gente que sabe y que tiene conocimiento adquiere un poder.
Y nosotros como hijos de Dios tenemos que vestirnos del conocimiento de Dios y de su palabra. ¿Me dice amén? Entonces, escúcheme, y cuando le decimos eso, dice la Biblia, ponen en duda su veracidad, dado que no tienen la fe necesaria como tú y yo para aceptar a Jesús. Porque lo que tú y yo debemos hacer, por favor, escúcheme, es que la gente crea en Jesús, porque de otra manera serán condenados. Así de corta. El que no crea en Jesús, ni porque le dio pan a los de la calle, ni porque dio toda su plata a los pobres, ni porque fue una buena persona que nunca le hizo daño a nadie, no va a ser salva. Así es la palabra del Señor. Así como es determinante para darnos el regalo, también para aclararnos que solamente a través de Jesús el hombre puede ser salvo. Entonces tu papel y mi papel es hablarle a la gente sobre Jesús. ¿Me dice amén? Entonces, escúcheme. No aceptan la idea de que la Biblia puede ser considerada como una fuente de evidencia sobre la existencia de Jesús. Entonces, debemos llevar a la gente a la veracidad de la historia del hombre donde se sitúa Jesús. Escúcheme, y el Nuevo Testamento contiene cientos de referencias y evidencias antiguas. Escúcheme, y está comprobado que los escritos de más de 200 años después de los eventos ocurridos aún siguen considerados como evidencia muy confiable. Escúcheme, más aún, la gran mayoría de los estudios cristianos y no cristianos aceptan que las epístolas de Pablo, o al menos algunas de ellas, fueron escritas, escúcheme, por Pablo en la mitad del primer siglo, menos de 40 años después de la muerte de Jesús. O sea, que Pablo escribió desde que Jesús muere 40 años después, y eso es una evidencia que puede comprobar de que Jesús realmente existió. Amén. Y en términos de evidencia de manuscritos antiguos, esta es una prueba extraordinaria, fuerte, de la existencia de un hombre llamado Jesús en Israel a principios del primer siglo después de Cristo. Escúcheme. Entonces, también es importante reconocer que en el año 70 después de Cristo, después que muere Jesús, los romanos destruyeron en cenizas la ciudad de Jerusalén y la mayoría de las partes de Israel, matando a sus habitantes. Entonces ciudades enteras fueron literalmente quemadas hasta sus cimientos. Entonces es difícil encontrar evidencia arqueológica de Jesús porque todo fue quemado por los romanos. Escúcheme, entonces no debería sorprendernos si mucha de la evidencia de la existencia de Jesús fue destruida. Pero la Biblia habla de que hay muchos testigos oculares que se encontraron en ese tiempo y que fueron comprobados por hombres historiadores que no fueron cristianos. Escúcheme, por favor. Considerando el hecho de que el ministerio de Jesús fue reducido a un lugar culturalmente atrasado, porque, póngame atención, Israel era así un pueblo pequeño de los más pequeños. La mayoría de los tiempos Israel siempre fue sojuzgado por otra nación. Convivían, pero aún así estaban sojuzgados por otra nación. En el tiempo que viene Jesús, dice la palabra del Señor que los que tenían el control político, religioso y el control gubernamental de ese lugar eran los romanos. ¿Está aquí? Entonces, era un lugar pequeñito, Israel, culturalmente atrasado en un pequeño rincón del Imperio Romano. Hay una sorprendente cantidad de información acerca de Jesús que puede ser extraída, escúchame, de fuentes históricas seculares. Ni siquiera historiadores que eran cristianos, porque claro, uno puede decir, es que este historiador era cristiano, por eso habló de Jesús. No, gente que no era cristiana. Y quiero hablarte solamente de dos más importantes, porque el estudio habla más o menos de 8 historiadores, pero quiero hablarte solamente de 2. Y algunas de las más importantes evidencias históricas de Jesús incluyen el siguiente. Y póngame atención porque esto es muy bueno. El historiador romano Tácito. Cuando a usted le preguntan, ¿y cómo tú podís decirme que Jesús existió? Porque el historiador romano Tácito ubicó a Jesús entre sus escritos después de 40, 70 años después de Jesús. Está ahí. No era un historiador cristiano, no era un discípulo de Jesús, era un historiador romano.
de la parte contraria de la nación de Jesús. ¿Me entiende? Entonces, escúcheme. ¿Quién es considerado? Tácito es considerado uno de los más precisos historiadores del mundo antiguo. Mencionó a los supersticiosos cristianos y le decía Christus, lo cual es Cristo en latín, quienes sufrieron bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Suetonio, también fue secretario en jefe del emperador Adriano, escribió que había un hombre llamado Crestus o Cristo, que vivió durante el primer siglo. También otro historiador llamado Flavio Josefo, acostúmbrese ese nombre, Flavio Josefo, un historiador también famoso, historiador judío, que también en sus antigüedades se refiere a Santiago como el hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Y también hay un verso controversial que dice, y póngame atención, porque estos son escritos de personas, historiadores. En ese tiempo no habían cámaras, no habían grabadoras de cassette, ni de audio, ni celular. No había eso. ¿Qué es lo que había para registrar la historia? La gente lo escribía en papiros, en papel. ¿Cómo se llaman esto? Manuscritos. Esa era la manera de evidenciar la historia. Lo que sucedía, no se podía registrar nada, solamente escribiendo. Entonces, Flavio Josefo, un historiador judío, dice lo siguiente, y póngame atención, en aquel tiempo había un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, porque era un hacedor de maravillas, él era Cristo. Se le apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho, estas y otras 10,000 cosas maravillosas acerca de él. Entonces, tú puedes decir, pero ¿cómo rayos Jesús? Ahí te está hablando un historiador que no era cristiano y que te está dando un ejemplo congruente de que Jesús sí existió, sí resucitó al tercer día, sí hacía milagros. Jesús era lo que él decía que era. ¿Está aquí conmigo? Julio Africano en su obra cita al historiador Talus en una discusión acerca de las tinieblas que siguieron a la crucifixión de Cristo. Plieno el Menor, el Talmud de Babilonia, Luciano de Samosata y un montón de historiadores que están ahí en el estudio, en la página web, para que ustedes lo puedan leer en su casa. Después lo pueda leer en su casa. Escúcheme, entonces, hay evidencia abrumadora de la existencia de Jesucristo, tanto en la historia bíblica, en los evangelios, como también en la historia secular. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, escúcheme, quizás la evidencia más grande de que Jesús existió, y póngame atención porque esto es bueno, es el hecho, y esto le mata cualquier teoría a cualquiera. Yo siempre que alguien me dice, ¿y cómo es que Jesús existió? Le hablo de esto. Pero dime, ¿cómo Jesús existió? Yo lo llevo a la historia y le hablo de esto. Póngame atención. La evidencia más grande, el hecho innegable de que literalmente miles de cristianos en el primer siglo, incluyendo los apóstoles, dieron su vida por Jesús. Más, escúchame, literalmente miles de cristianos en el primer siglo. O sea, Jesús muere, dice la palabra, antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Comienza el día 1. 100 años después, ¿me está escuchando? 100 años después, miles de seguidores de Jesús han dado su vida por él, incluyendo a los apóstoles, hasta su muerte. Ese es un hecho irrefutable de que Jesús fue cierto. Él caminó por esta tierra, murió, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Escúcheme, y este es el fundamento, póngame atención, porque la gente morirá por lo que creen que es verdad. Nunca morirían por una mentira. ¿Qué voy a andar dando mi vida por Pinocho? ¿Por la Caperucita Roja? ¿Por el Trauco? ¿Por quien quiera?
La gente da su vida por algo que cree que es verdad y que lo ha comprobado. No dan su vida por una mentira ni por algo que creen que pueda ser verdad. Dan su vida por algo que experimentaron, que vieron. Y ese es el fundamento que tú y yo debemos tener para que la gente crea y reconozca que Jesús es el único Salvador y el único camino al Padre. No fue María, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue el Papa Benedicto, ni el Papa primero, ni el tercero, no. El único que murió y resucitó al tercer día fue Jesús. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, cientos, miles de cristianos en el circo romano, perseguidos en las catacumbas, apedreados. ¿Cómo se llama cuando los parten por la mitad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Aserrados, partidos por la mitad, desmembrados, sus manos, sus pies, ahorcados, quemados, crucificados al revés, quemados vivos, desollados por una mentira, por un cuento, por un Jesús que nos dijo que iba a resucitar y bueno, todavía estamos esperando que resucite. Dice la palabra del Señor que más de 500 testigos oculares vieron a Jesús resucitado. Porque Jesús es el único camino. Y lo más bacán es que aquel que quiera ser salvo no tiene que hacer nada. No tenés que hacer una manda para salvarte. No tenés que dejar de escuchar la música, el estilo de música que te gusta para ser salvo. No, vuelvo y le repito, no estoy hablando de madurez espiritual, estoy hablando de salvación. No tenés que dejar de ver la serie que te gusta. No, eso no es pecado. Lo que tenés que hacer es creer en Él, entregarle tu vida y lo demás lo hará Él. No lo haré yo, no lo harás tú, lo hará Él. El cambio, la transformación. Para algunas personas es así, como el chasquido de Thanos. Para otras personas es progresivo. Algunas personas cuando llegaron a Cristo llegaron con vicios. ¿Cuántos dicen amén? Y a algunos les costó. Llegaron al Señor, se arrepintieron, le entregaron su vida al Señor, aceptaron a Jesús, fueron salvos, inscritos sus nombres con letras de oro, imborrable, sellado con el Espíritu Santo. Pero siguieron tomando, a mejor menos. Siguieron fallando y progresivamente fueron mudando su vida. Porque dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser mudados y que debemos ir siendo transformados. Y una transformación no es automática, no es rápida. La mayoría de las transformaciones son lentas. Y hay gente que ha llegado a la iglesia, le ha entregado su vida al Señor, se han arrepentido y lloran: Señor, aquí está mi vida, te acepto, te entrego mi vida. Y ¡pam! Nunca más fumaron, gloria a Dios por ello. Bacán. Nunca más fueron los mismos, bacán. Pero hay gente que también está en un proceso distinto. ¿Serán salvos solamente los que cambiaron al tiro? Y los otros no, los otros todavía están en ascua, están ahí en reposo, en remojo. Te estoy viendo, a ver si cambiáis. No, soy salvo porque creíste en Él y punto. Y ese es el regalo. Por eso a mí me da un celo santo de gente que no comprende esto, que no lo entiende, que vienen a la iglesia: soy salvo por la sangre del Cordero, Jesús murió por mí. Y después se olvidan. Porque, escúchame, el regalo ya te lo dieron. Nuestra respuesta debería ser gratitud, adoración, servicio, entrega. Porque alguien que ha recibido tanta gracia no puede quedar inmóvil sin hacer nada. Cuando tú recibí un regalo bacán, cototo, ¿qué decís tú? No, ¿de verdad para mí? ¿Alguna vez te regalaron algo bacán? No sé, pues un chocolatito caro, una cadenita, un viaje, algo. Y tú dijiste: no, wow. O a lo mejor nunca recibiste nada, puede que ser. Pero lo más grande que tú has recibido se llama salvación. Salvación. Entonces, por lo tanto, tú tienes que entender con todo tu corazón este fundamento. La gente morirá por lo que creen que es verdad, pero ninguno morirá por lo que ellos saben que es una mentira.
Es un fundamento poderoso. Es un fundamento poderoso de que Jesús fue todo lo que Él dijo: el camino, la vida, la verdad, la puerta, el agua, el pan de vida, la resurrección. Todo lo que Él dijo que era, Él fue. ¿Por qué? Porque resucitó. Y todo se basa en esto, porque si Jesús no hubiese resucitado, no hay ninguna promesa en la Biblia que tenga respuesta, ni que sea verídica, porque dice que todas las respuestas, todo el sí y el amén de Dios está en Jesús, en Él está el sí de Dios, el amén de Dios, en el Hijo, en Jesús. Todos podemos comprobarlo, que todas sus promesas son reales, de que Él estaría con nosotros, de que nada te va a faltar, de que Él siempre te va a dar su compañía, que te va a dar su amor, que cuando tú falles Él te levantará, que Él siempre va a ser tu consuelo, que Él, si tú estás enfermo, te sanará. Todo eso se cumple por el hecho de que Jesús resucitó. Nada de eso Dios podría hacerlo si Jesús no hubiese resucitado. Y Él es Dios, Jesús es Dios porque resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y la predicación de los apóstoles se centró en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y Pedro, hablando al Sanedrín, proclamó claramente a Jesús como el único camino al cielo. Y estoy terminando. Hechos capítulo 14, verso 12. De hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, hablando a la sinagoga de Antioquía, y fíjate, porque estos locos eran brígidos. Y tú puedes decir, es que vieron a Jesús. Yo creo que en parte vieron a Jesús, pero Pablo nunca lo vio. Literal como lo vieron los otros apóstoles, porque él sí tuvo un encuentro cara con él, pero no convivió con Jesús como los demás apóstoles. Pero este loco era brígido, donde iba proclamaba el evangelio. Y mira lo que dice: señaló a Jesús como el Salvador en Hechos capítulo 13, 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. ¿Sabes lo que es justificado? Que Dios te considera inocente. Si yo cometo un delito, si yo me mando un condón, automáticamente todo el peso de la ley cae sobre mí, aunque yo sea el hijo del pastor, aunque yo sea quien sea. Debería ser así porque hay políticos de todo, pero ese es otro tema. Si yo me mando un condón, el peso de la ley, pero Él me justificó, me declaró inocente por Jesús. Y Él declara en la palabra, aleluya, que solamente, ni la ley de Moisés no pudo justificar, sino que solamente Jesús, y todo aquel que en Él cree lo recibe. ¿Cuántos dicen amén? Juan, el apóstol Juan, escribiendo a la iglesia en general, especifica el nombre de Cristo como la base de nuestro perdón. Primera de Juan capítulo 2, 12. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Nadie más que Jesús puede perdonar pecados. Póngame atención a esto. Nadie más, aleluya, que Jesús puede perdonar pecados. Y por eso que los líderes fariseos, cuando Jesús le decía, vete, tus pecados han sido perdonados, ¿qué? Si solamente esa atribución la tenía Dios, pero Jesús era Dios. Ahora, yo no puedo orar y perdonar tus pecados. No podéis confesarle tus pecados al cura para que Él te perdone. Solamente en Cristo podemos encontrar perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y la vida eterna en el cielo solo es posible a través de Cristo. Y termino. Jesús oró diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y para recibir este regalo, escúchame, gratuito de la salvación de Dios, solo debemos mirar a Jesús. Y es increíble, pero
Es tan grande el regalo, aleluya, que el enemigo muchas veces quiere hacernos creer que somos inmerecedores, que lo perdiste, que de alguna manera la vida que llevas no está de acuerdo a los estándares religiosos que nos han impuesto, que porque no te vistes, porque hablas de una forma, porque a lo mejor te gusta un estilo, a lo mejor te gustan las rancheras. Y te encantan y te encuentras pecador porque te gusta. No, nada que ver, nada que ver. Tú soy salvo y yo soy salvo porque creí en el sacrificio de Jesús. No soy salvo por ninguna otra cosa más, no porque me lo merezca. Y yo podría estar a lo mejor haciendo 1000 cosas y creer que Dios me amará más. No, Él ya te ama. O tú piensas que a lo mejor porque te mandaste el tremendo condoro, porque no has sido el cristiano que tú mismo te has impuesto, tú tienes una etiqueta que tú mismo te pusiste. Si no eres ese tipo de cristiano, te consideras lejos de Dios. Él te sigue amando. Con amor eterno Él te sigue amando. Y yo quiero que en esta noche usted se ponga de pie y le demos gracias al Señor. Le demos gracias al Señor. Porque solo Jesús puede salvar. Solo en Jesús somos salvos. Y aprendimos la primera clase, ¿salvo de qué lo aprendimos? Salvo de una condenación, de un lugar en la cual dice la palabra del Señor que será un lugar eterno. Y lamentablemente muchos se van ahí, donde dice que es el llorar y el crujir de dientes. Y somos nosotros mismos los que nos compramos el pasaje para ir a ese lugar por nuestra naturaleza. Y yo a veces pienso y creo que a lo mejor Dios en volada podría habernos dejado y decir, bueno, te lo buscaste, Adán, te lo buscaste, Eva. Te dije que no lo hicieras. Es como, y yo me imagino, siempre me recuerdo la historia del hijo pródigo. Si un hijo te pide tú la plata que tú le has guardado por todo el tiempo y de repente, papá, dame la plata, ya toma y tenés la plata, es tuya, sí, es tuya. Y después se va y vuelve. Yo le he dicho, te dije, te lo dije, te iba a pasar esto, te iba a ir mal. Pero siempre que voy al corazón del Señor, cada vez que fallo, cada vez que me equivoco, recibo amor y gracia de parte de Dios. Y Él podría a lo mejor decir, te las mandaste, tú te lo buscaste, lo que estás viviendo, tú te lo buscaste, yo no te mandé, tú lo hiciste, tú decidiste lo que hiciste, nadie te presionó, fue el deseo de tu carne, no le eches la culpa a la droga, no le eches la culpa al copete, a la mujer, al hombre, ni al gobierno, ni al mundo, no, porque tú quisiste, pero Dios te dice, te vi en tu condición, que no podías, y se conmovió mi corazón. Y a pesar de que muchas veces tú y yo hacemos cosas que sabemos que están mal, una vez más su amor nos levanta. Y Él al hombre, dice la palabra del Señor, que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores envió a su Hijo Jesús a morir por los pecadores. Y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, ¿qué te parece si a veces nosotros hacemos tan cotidiano el mensaje? ¿Sí o no? A veces nosotros hacemos tan cotidiano el evangelio porque claro, lo cantamos, lo leemos, subimos frases al Instagram, al Facebook, mandamos imágenes de versículos y nos sentimos tan cristianos por eso. Pero a veces nos hace falta volver a la esencia, a lo simple, a lo orgánico, de que todo lo que Él nos ha dado no ha sido porque lo merecemos. Literalmente, ninguna de nuestras obras valen, ni siquiera las buenas que creemos que son buenas. Todo ha sido por su regalo,
su amor. Así que cierra tus ojos y ten un momento de gratitud con el Señor. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, en esta noche. Porque yo no estoy aquí, Señor, porque me lo gané. Aunque muchas veces esta carne cree que sí, Señor. Aunque muchas veces me autoengaño, Señor, y creo que soy bueno, merecedor, tengo una posición. Pero nada de eso es verdad, Señor. Nada de eso es verdad. Todo lo que soy y lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Y aunque yo creo que muchas veces, Señor, el resultado de mi bienestar ha sido porque he trabajado duro, Señor. Pero lo real es que, Señor, toda buena dádiva viene de ti, Señor. También ayúdame a creer, Señor, que en los peores momentos de mi vida tú no me abandonas, Señor, sino que es cuando más tú estás conmigo, Señor. Te doy gracias, Señor. Te agradezco profundamente, Señor. Porque si no fuera por ti, Señor, no tendríamos esperanza. No tendría esta paz en mi corazón, Señor, de saber que un día me reencontraré con mi esposa, con mi padre y con la gente, Señor, que ha fallecido, Señor. Y con los cientos y miles y millones de hermanos que nos encontraremos en el cielo, Señor. Con los apóstoles. Y ahí estará Moisés, ahí estará Abraham, los profetas. Estarán, Señor, todos los que un día creyeron en ti. Grande fue el precio. Grande fue el precio que pagaste, Señor, por nosotros. Y hoy nosotros, Señor, te damos nuestra vida, Señor. Y si es verdad, a veces tenemos temor, Señor, de hablar de ti. A veces tenemos vergüenza de hablar de ti, Señor, pero ayúdanos a que esta verdad, Señor, que se nos ha sido dada, Señor, que no ha sido por obra, sino que por tu gracia, se haga una verdad tan profunda que se lleve todo temor, Señor, a predicar de ti, Señor, porque alguien que ha entendido de que ha sido salvado puede hablar, aleluya, con autoridad y declarar que la vida, Señor, aleluya, sin ti, Señor, es una condenación directa al infierno, Señor. Pero si te tenemos a ti, Señor, tenemos la vida eterna, Señor. Y te damos gracias. Puede levantar su bracito y decirle gracias con su mano en alto. Decirle gracias, Señor, por lo que me diste. Gracias, Señor. Porque no hay nada que yo pueda hacer para que me ames más, Señor. Y no hay nada que yo pueda hacer para que me dejes de amar, Señor. Tú simplemente me amas. Tú simplemente nos amas. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, te echamos la culpa a ti de lo malo cuando los responsables hemos sido nosotros, Señor. Y perdónanos, Señor, cuando a veces reclamamos, Señor, y no entendemos tus planes porque esta mente limitada no lo alcanza a comprender. Pero si hay algo que podemos estar seguros, Señor, es que tú no nos dejarás. Aun cuando yo hay cosas que no sé, aun cuando hay cosas que no comprendo, tú ahí estarás paciente, pacientemente te busqué. Con cuerdas de amor, Señor. Con cuerdas de amor, Señor. Tú me llamaste, me seduciste. Tu amor fue más fuerte, Señor, que mi debilidad. Tu amor fue más fuerte que mi fracaso. Tu amor fue más fuerte, Señor, más grande, Señor, que todos mis pecados juntos, Señor. Tu amor fue más grande, Señor, que mi debilidad, que mis tendencias, que mis flaquezas, Señor. Tu amor fue más grande. Y te damos gracias. Te damos gracias y valoramos tu sacrificio. No sé si puede declarar precisamente esa palabra: valoro tu sacrificio. Ayúdame a valorar tu sacrificio cada día, a honrar tu sacrificio, a vivir para ti, a mostrarle a la gente, aleluya, que con gratitud, Señor, que con amor y con servicio yo reconozco lo que tú has hecho por mí, Señor.
Gracias, Padre. Te damos toda gloria, te damos toda honra. En esta noche y para siempre, Señor. Y para siempre, y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.